pendiente 5 y ordenada 2. A ver. Primero, vamos a ver. Cuéntenme si lo pudieron resolver. Si alguno. De hecho, hay Sí, sí. la idea de los links que les compartí recién para plotear o jugar ahí con la gráfica, tranquilamente lo pudieron haber hecho. No sé si a alguno se le dio por poner el valor de los puntos y las pendientes y ahora justo les quería mostrar eso, ¿no? Ahora, esperen que. Ah, no les estoy compartiendo. Ahí va, ¿eh? Y en este caso ya teníamos la ordenada al origen también. En este caso, uno de los puntos era la ordenada al origen, que yo se los había puesto a propósito, para que tengan 3 puntos. Podrían haberlo hecho con la ordenada al origen y directamente de ese punto sacar el valor de B, o usar el punto de los otros 2 puntos de los extremos, no el del centro, y después calcular la ordenada al origen, como para hacer una cuenta más. No, ustedes recién lo vieron que no es mayor la dificultad, simplemente es una posibilidad que se presenta. Si no les doy como dato o no se les da como dato el valor de la B, de la ordenada. Y en este caso, entonces, déjenme que me fijo. Habíamos dicho que era el -1, -1, -7, ¿no? Tac, tac. -1, -7, el 1, 3. 1, 3. Y por lo tanto, acá corta en el -3 era. En el -2. Bueno, déjame ver una cosa. Ahí va. Bueno, se pone un poquito quisquilloso de ponerlo ahí. Me cambia un poquito la gráfica. Pero más o menos va bien. La idea de la recta creo que va a quedar igual. Pero cuéntenme cómo lo calcularon para ver el valor. ¿Cuánto les quedó? Yo tomé 2 puntos, hice la Sí. cuenta de x2, y2 menos y1 Sí. sobre x2, bueno, la cuenta de la pendiente, y me quedó 9 medios. Te quedó 9 medios, exactamente, Sí, la pendiente. Te quedó 9 sí, sí, medios. sí. Y después dije, bueno, voy a calcular B, y cuando tomás justo el punto de x0, como te queda f de x igual a -2, ya directamente te queda que es -2. Bien. Bien. Bueno, eso está. Era un ejemplo. ¿Alguno tuvo alguna duda? La idea va por ese lado. Ahí, Martín, lo hiciste bien, lo comentaste bien. Entonces, el objetivo es que si alguno tuvo alguna duda al respecto, nos lo cuente, así lo charlamos y lo vemos. Sí, profe, a mí me quedó mal. Me quedó 10 medio, me quedó el valor de 5. ¿Y por qué te quedó 10 medios? Contame. Porque Y hice a mí también, profe. I2, que es 3, Sí. menos 7, que es I1. Al pasarlo, o sea, como restarlo, como es menos más menos, es más, me quedaría 10. Arriba, en la I. Y abajo me quedaría 1 menos, entre paréntesis -1, me quedaría Sí, 2, 1. -2. Profe, eso es porque tiene otro punto acá en la imagen y nosotros pusimos 1,3. ¿Y yo qué puse? 1, 2. Perdóname, 1, 3. Claro, Ahí está, ahora, ahí le da. discúlpeme, gracias, che. Perdón, gracias por hacerme avivar. Ahora sí. Yo estaba. Y mira que dije 1-3 al principio, puse 1-2 sin querer. Bueno, ahora sí, ahí está bien.
Yo me había fijado con lo que estaba en la gráfica mía y dije que estaba bien lo de Martín. Lamento decirte, Martín, que el número no está bien. Pero bien, Sergio, ahí me lo dijiste y me hicieron ver que lo había puesto mal. Así que, bárbaro, gracias. Y en este ejercicio, ahora sí, ahora me No, cierro. profe, pero no. A ver, Decime. yo lo que veo acá. Ah, 1,3, claro. Yo tomé 2,5 el valor de I, porque no vi que era 4. Lo tomé como que era 2, 3, 4. Ok. No, pero igual, quiero decir, tomaste un punto mal, Igual dio bien, está bien. pero claro, porque justo te Está coincide. bien. Ok. Pero ahí está, bárbaro Sergio, y con este, digamos, ahora sí, que ahora lo corregí también acá en la imagen y ustedes me lo hicieron ver. ¿Alguno tuvo alguna duda con los números bien hechos sobre cómo daba? Díganme si alguien tiene alguna Profe, duda. Sí, ahí en los números que se dan ahí se simplifica, ¿no? ¿y cuánto da? -5, ¿no? -10, -5, -10 sobre -2, ¿cuánto es? -5. ¿Cómo es no, no es -5. Fíjate Un el 5 crecimiento positivo. para tener una noción siempre de poder corroborar estas cosas. Si te da -5, la pendiente es negativa, por lo tanto tendrías que tener una recta que decrece. Ah, Pero vos estás dividiendo un número negativo con otro número negativo. Es decir, que estás dividiendo dos números que tienen el mismo signo. Por lo tanto, el resultado es positivo. es positivo. Exactamente, porque estás haciendo -10 sobre -2. Se te cancelan los menos y te queda obviamente el módulo, el número del valor. Y además, otra forma de verificar si eso estaba bien es chusmeando viendo la forma de la pendiente, que es creciente. ¿Sí? Ah, claro. Bueno, y de ahí, ¿cómo sigo después de eso? Porque ahí me trabé yo. Hasta ahí llegué. Bien. Entonces, ¿cómo es la expresión de una función lineal general? Decime. Tiene dos términos. Pendiente Muy bien. más ordenada. Pendiente por x, a por x, más la ordenada del origen. Por, Exactamente. sí. Entonces, Bueno, yo ahí lo reemplacé. vos recién a quién calculaste? ¿Quién te dio 5? Ahí la pendiente. Exactamente. Te dio 5 la pendiente. Muy bien. Sí. Y Y la yo ordenada del reemplacé. origen, el valor de la ordenada. ¿Vos lo tenés? No, no lo tengo. Muy bien, porque ¿O tenés sí? los dos puntos que son el punto, habíamos dicho el -1, -7 y el 1, 3. Sí. Entonces, teniendo esos dos puntos, nosotros lo que vamos a hacer es, elijamos cualquiera de los dos, elijamos el -1, -7. Sí, Y reemplazás este punto, el punto 1, con el cual vos hiciste el análisis de la claro, pendiente. Este sería el X y este sería el Y, de tu par ordenado claro. XY. Y entonces Entonces reemplazamos. reemplazo ahí el I por el -7 Muy bien, muy y bien, el 5 por -1. muy bien. Hasta ahí bien. Y de acá, al Me queda reemplazar como estos una números, incógnita a la vez. Claro. y ahí calcula. ¿Y cuánto te queda? -5 y 7. -7 igual a -5 más B. Por lo tanto, vamos a Claro. llevar de un lado de la igualdad todo lo que es número y del otro lado de la igualdad lo que son la incógnita. Entonces, Sí. en este caso nos quedaría -7. -2 igual a B. Muy bien, exactamente. Y eso lo tengo que hacer con los dos valores. No, Con P1 y con P2. no necesariamente.
Lo podrías Si lo hacer hago, si me lo tiene querés que dar igual. corroborar. Si lo querés corroborar, lo podrías hacer, pero más Si lo allá de corroboro, me eso, tiene que dar los 2 menos 2. claro, te va a dar siempre el mismo valor, pero lo que te quería decir es, más allá de lo que es corroborarlo, cuando vos arrancaste el ejercicio y dijiste, tengo Los 2 puntos. este punto que está acá, y lo voy a poner acá exagerado, este punto que está acá y este punto que está acá, y vos en tu hoja lo graficás, vos vas a ver que tu recta corta a la gráfica en un punto. Sí. Entonces, cuando vos haces esto de acá y calculás el menos 2, venís acá a tu gráfica y ya sabés, bueno, este punto, vos tenés el P1, tenés el P2, y este punto corresponde a B. Y ahí tenés como además otro punto más, si quisieras, que es el 0 menos 2. Que es el punto de la ordenada al origen. Claro. Está bien, Jonathan, la pregunta, está bien, está muy bien. Ahora me quedó re claro, profe. Muchas gracias. Y justamente este tipo de ejercicios, la práctica de este punto, acabo de leer el chat. Gracias, Adri. Funciones, voy a compartir acá un segundo. Y acá les doy este ejemplo. La práctica de la gráfica de funciones lineales es general. Es general porque si ustedes saben cómo determinar la pendiente según los puntos que tengan, ¿sí? Si ustedes tienen... ay, esperen que me estoy cagando de frío. No puede ser cómo bajó tanto la temperatura. Si ustedes tienen cualesquiera, o sea, 2 puntos, y calculan el valor de la función, determinan cómo es la función, y obtienen esa gráfica general, pueden buscar relaciones con otras rectas. Por ejemplo, si ya sabemos que 2 rectas paralelas son aquellas que comparten pendiente, que tienen el mismo valor de la pendiente, mientras que la recta perpendicular es aquella que tiene el valor inverso y opuesto que la recta a la cual es perpendicular. Entonces, en este caso yo les muestro estas 2 rectas, la roja y la naranja, presentan una cierta expresión, mientras que otra presenta otra cierta expresión. Y acá hay en este gráfico que yo les pongo, les pregunto si ustedes pueden identificar cuál es cada función de la recta. Este es un ejercicio bastante fácil, o me confundí yo al hacerlo, porque podría haber puesto más ejemplos, porque si no, hay una que es muy lógica, es la única que es perpendicular a las otras dos. Pero quizás entre estas 2 rectas, entre 2x menos 2 y 2x menos 1, ¿cuál de las dos es cuál? ¿Cómo la podrían intuir? La ordenada al origen está en menos 2. Exactamente. La que está más abajo es menos 2. Muy bien. Claro. Muy bien. Wow, se hizo un eco de claro. Ahora que voy a poner mute. Ahí va. Y acá entonces le pongo, ¿cómo hacemos para calcular si 2 rectas se cortan? Y les dejo como una pequeña explicación. Entonces lo voy a leer. Sean 2 rectas, I1 e I2, con su respectiva forma. Tenemos que igualar ambas rectas, ¿sí? Tal que, si ambas rectas tienen un punto en común, igualar la función, lo que va a hacer es que encontremos el punto de intersección. Eso es algo que en matemática ustedes lo van a ver, pero un montón, matemática, física. Si ustedes tienen que un tren viaja, salen 2 trenes de 2 distintos puntos, y un tren viaja a una cierta velocidad, el otro tren viaja a otra cierta velocidad, y les dicen averiguar si en algún momento se intersectan, y muchas veces lo que hay que hacer es igualar ecuaciones, hay que igualar lo que son desplazamientos, para ver si en algún momento se intersectan. ¿En qué punto se van a intersectar? Bueno, con una recta es lo mismo. Si ustedes tienen 2 funciones y dicen, esta función se encuentra en algún punto, lo que hay que hacer es igualarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes igualan I1 con I2, van a encontrar el valor de X que satisface o no satisface esa igualdad. Si
si no existe intersección alguna, van a encontrar un absurdo en la igualdad. Que el otro día se dio este tipo de conversaciones en el grupo, que muchos decían, ¿cómo resolver esta ecuación de módulo? Si me da justamente que no se cumple la igualdad. Bueno, es un absurdo. Gracias. Dale. ¿Sabes que necesito una? Ahí está. Gracias, ¿no? Gracias. Ahí va. Oh, se hizo la luz. Bien. Igualando expresiones se calculan esos valores de igualdad. Y acá les dejo un ejemplo. Y entonces les dejo dos preguntas. Les digo, hallar si existe un punto de corte entre una recta I1 y otra recta I2. ¿Son perpendiculares o son paralelas? Les hago una pregunta. Después el punto B es, hallar si existe un punto de corte entre la recta I1 e I2. ¿Son perpendiculares o son paralelas? En este tipo de ejercicios, bueno, y esto no, esta hoja se me colgó. Son algunos, podemos hacer el primero juntos, como para verlo. Entonces, hallar si existe un punto de corte entre I1 e I2, lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, igualemos. Vamos a ver si igualamos las funciones, sea I1 igual, sea I1 igual a x más 3. Sea I2 igual a 2x menos 4. Les hago una primera pregunta para responder a eso de si son perpendiculares o paralelas. Si ustedes miran estas funciones y les pregunto, por ejemplo, Agustín, ¿cuál es la pendiente de esta función? 1. Muy bien. Y le pregunto, Sergio, ¿cuál es la pendiente de esta función? 2. 1, digo, perdón. No, la de la verde. A la verdad, 2, 2. Bien. Entonces, ¿son perpendiculares una de la otra o son paralelas una con la otra? Son paralelos. No, son paralelas. ¿Son paralelas? No, ninguna. No, se van a cruzar. Se van a cruzar. Bueno, vamos a ver si se van a cruzar. Hay una pregunta. En algún punto del infinito, o sea, no sé si. Exactamente, que acabas de decir pero- algo que está muy bien. Claro. Acabas de decir algo que está muy bien. ¿Cuándo, en qué situación se puede dar que dos rectas no se crucen jamás? Están paralelas. Si tienen la Tengo la misma pendiente. Es la única. Exactamente, si tienen la misma pendiente. Si no, absolutamente siempre va a haber un punto de corte. Y no es al menos un punto en corte, no. Va a haber un punto de corte, las rectas se van a cortar siempre en un punto. Y ese punto va a existir siempre que no sean paralelas. Si las rectas son paralelas, no existe punto de corte. Y como acá no vemos que tengan la misma pendiente, ya sabemos que en algún punto se van a cortar. Después podríamos, además, verificar si una recta, no sé, es perpendicular, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno dice, bueno, yo tengo estas dos funciones, vamos a hacer lo que nos pedía el ejercicio, vamos a encontrar si en algún punto se corta. Y eso lo que hacemos es igualar. Entonces, armamos una ecuación, y
respondiendo a la pregunta que nos habíamos hecho antes de decir, ¿hay en alguna situación de esto, yo tengo que calcular o proponer un valor de X que me decían? Bueno, acá hay que resolver ecuaciones lineales. Entonces, variable, variable. Vamos a juntar las variables en un lado de la igualdad y vamos a juntar los números en otro lado de la igualdad. Para juntar peras con peras y manzana con manzana. Entonces nos me queda menos x igual a menos 7. Por lo tanto, x es igual a 7. Muy bien. Lo que quiere decir esto, a modo de explicar qué significa este número que encontramos recién, este valor lo que nos está indicando es que si yo reemplazo x en esta función y reemplazo x7 en esta función, como resultado voy a obtener el mismo valor de y. Porque es el punto de intersección entre las dos rectas. ¿Sí? Entonces, el paso siguiente, es decir, x, y1 igual a x más 7, era, ya me olvidé si era más 7 o menos 7. X más 3, disculpe. X más 3. ¿Cuánto es el valor para x más 3? ¿Cuál es el y de la intersección? Entonces, el y de la intersección es reemplazando el x de la intersección en la función. Más 3. El x de la intersección dijimos que era 7. Entonces, 7 más 3 es igual a 10. Es igual a 10. Por lo tanto, el y, el punto en que se intersectan ambas rectas, es el punto 7, 10. Y uno podría graficar las rectas. De hecho, vamos a agarrar otra hoja y vamos a usar un poco la tecnología. Vamos a... dejo de compartir que esto para compartir por Stop Share. Y vamos a abrir acá, por ejemplo. Creo que si yo... Vamos, denme un segundo, que voy a usar otra de las... Esperen que no se me cuele la PC. Profe, una pregunta Sí, que claro. no, creo que la otra vez lo habías comentado, me parece. Sí. Si vos venís resolviendo y te queda menos x, que menos x y un número negativo del otro lado, Sí. en este caso, no sé, menos 7. Como recién. Sí. Directamente es como das vuelta para los dos lados, ¿no? Digamos, y te queda positivo, ¿no? Sí, lo que O sea, uno... puedes hacer eso, Sí, sí, es como multiplicar o dividir por menos 1. está bien. Es No, pero digo, exactamente lo mismo. si paso la x para un lado y el menos x para un lado y menos 7 para el otro, me queda positivo directamente. Claro. Podría pensar Claro. así. Sí, Ok. sí, sí. Acá no tenemos una desigualdad. Si en el caso de una inecuación, si vos tuvieses menos x igual a menos 3 y tenés eso eh, en la inecuación, ¿para qué? Está muy lento. Bueno, mientras no se cuelgue, que ande despacio. Si nosotros tuviésemos menos x menor o igual a menos 2 y multiplicamos, ¿sí?, por menos 1 en ambos lados de lo que es la inecuación, de manera que esto, al multiplicar por menos 1, nos quede x y 2, el valor de la desigualdad cambia en una Claro, inecuación. Cuando, en la inecuación. Exacto. claro, cuando multiplicamos por un menos 1, nos cambia el sentido de la desigualdad.
Que esto siempre Está bien, uno, es esto es lo que yo les decía el otro día. a la inversa, que el -1 es siempre hacerlo a la inversa. Claro, claro. Está bien. Y en estos casos uno siempre lo puede poner con un ejemplo, siempre. Uno dice menos x es, en este caso dice menor o igual a -2. Entonces vamos a poner, por ejemplo, -3 es menor o igual a -2. Si yo multiplico por -1 y me cambia el sentido de la igualdad, es lógico, porque 3 es mayor o igual, porque justo en esta ecuación yo acá puse x mayor o igual. 3 es x, es siempre mayor a 2. Claro. Además de ser mayor o igual es por la igualdad en el Aguantame un contexto poquito de que ya una termino y ecuación. ahora te lo doy, ¿dale? Pero No, justo estoy ocupado con eso. entonces, acá, en este caso, es en el cual uno puede verificar esto también. ¿Ves? Pero está bien la pregunta. Y ahora Ok, tienen que gracias. vamos a poner acá un segundo. Ni me carga. Bueno, me parece que lo vamos a dejar para otro momento. Esto, ya fue. Ustedes en sus casas lo pueden hacer y lo pueden seguir jugando. Déjenme que quiero abrir esto, el Fuplot. Este sí, acá vamos a poder hacerlo perfectamente, sin inconveniente. Cierro y comparto. Este, graficador online. Bien, y habíamos dicho que teníamos las rectas x más 3 y 2x menos 4. 2x más 4. Menos, Bueno, menos. menos 4. Gran, ahí está. Bien, entonces, este punto que está acá es el punto, si nosotros, voy a moverlo acá y lo pongo así, para que lo vean. Ahí está, en escala, para que justo me falta un poquito más. Ay. Si lo pongo un poquito más, súper grande, ahí va. Bueno, para que se vea el 7, pero... Claro, ahí a 10. Denme un segundo. Bueno, es justito. Acá, este punto es el que encontramos. Igualando las funciones de ambas rectas, encontramos el valor de x que satisface esa intersección. Evaluando en el x de cualquiera de las dos rectas, vamos a ver el valor de y, que es lo que calculamos recién. Entonces, esta es una buena forma de verificar que este punto es el punto que encontramos en la intersección. ¿Sí? Y además, ahora yo les pregunto, ahora a cualquiera, ¿no? Teniendo estas gráficas acá, teniendo estas funciones, voy a tirar al voleo, a ver, alguien que todavía no le haya preguntado nada. Gaby Granada, ¿está por ahí? Sí, profe. Perfecto, Estoy medio Gaby. perdido igual, ¿eh? Vamos a ver. Sí, no, tranquilo, te voy a hacer una pregunta tranqui. Vamos para que hago así, proponer cualquier recta. Te digo, con respecto a la función 2x menos 4, decime una función paralela, cualquiera que quieras, que sea paralela a 2x menos 4, que yo la grafico acá. Inventame vos, inventame una paralela, cualquiera. Puede ser 4x. ¿Por qué me decís 4x? Porque estoy razonando un número positivo de x. ¿Qué necesitan dos rectas para ser paralelas? Perdón, me equivoqué. Lo dije mal. ¿Dos números positivos puede ser? 2. Misma pendiente. Está relacionada a la pendiente. Ajá. Para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Entonces,
dada número esta de X menos función, cuarto. 2x menos 4. ¿Qué recta cualquiera es paralela a esa? Una que tenga la misma pendiente. Y decime una. 3X menos 4. ¿Cuánto? A ver. 2X Más 4. Menos 4. Menos 3. 2X, sí. El número de El que quieras. la ordenada no interesa, ¿no? Justamente, tenés que inventar uno. 2X más 6. Dale. 2x más 6. En este caso, lo que uno puede ver en la gráfica, vámonos más lejos, más lejos, más lejos. Si no vamos, y vámonos lejos, lejos. La idea es ver que esas dos rectas van a ser siempre paralelas. Y ahora te pregunto, con respecto al x más 3, ¿qué función es paralela a x más 3? X más 2. X más 2. Entonces, X más 2 está muy pegadita, entonces no tengo que irme tan lejos porque si no se me va a hacer una sola línea. Pero bueno, justamente acá lo que vemos es que el aspecto que tienen estas dos es que son dos líneas que van juntas, juntas, juntas hasta el infinito. Y de hecho, miren esto. Hay un comportamiento en matemática que lo van a ver en sistemas, seguramente en análisis matemáticos también más avanzados. Si ustedes sí quieren seguir con el análisis de la matemática, es cuando uno analiza los límites hacia números grandes, que dice, voy a estudiar el valor de una función cuando tiende a infinito. Estas funciones, cuando tienden a infinito, son prácticamente iguales. Estas dos funciones lineales que tomamos. Para valores muy grandes de x, no existe ninguna diferencia entre una recta y la otra, son las mismas. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ahí eran, simplemente les hago estas preguntas como para ver si la idea general de esto paralelo y perpendicular va quedando. La idea es esa, es que ustedes puedan ir como diciéndome. Y por ejemplo, ahora les hago otra pregunta que se la pregunto a Emanuel. Sí, profe. Decime, con respecto a lo que es la función 2x menos 4, ¿cuál es una función que sea perpendicular a 2x menos 4? 2x No. más 4. Veamos, para que sea perpendicular, ¿cómo tienen que ser las pendientes? Inverso y opuesto. O inverso. Bien, entonces lo primero que uno tiene que ver es el 2, hay que invertirlo, nos quedaría una fracción, porque siempre que ustedes inviertan un número natural o un número real, en este caso, siempre van a tener una fracción. Porque el concepto de decir, tengo un 2, nosotros, viste que era lo que vimos como en las primeras clases, cuando uno dice, vamos a empezar a laburar con números. Si uno escribe 2, uno omite que abajo hay un 1, pero siempre hay un 1, porque en verdad la fracción, esto se omite en un número entero. Pero si yo les digo, ¿cómo es el inverso de este? Uno dice, bueno, voy a hacer 2 a la menos 1, entonces el inverso es un medio. Y entonces, en este caso, que nosotros tenemos 2x, una pendiente a la menos 1 es igual a poner un medio, y además hay que multiplicarlo por, es el opuesto de eso, entonces es menos un medio. No, menos un medio. Menos un medio, porque es el opuesto e inverso. Y entonces venimos acá y ponemos. Y para Sí. que se crucen la ordenada tiene que estar en el mismo, tiene que ser la misma, para que Claro. se en la misma recta. Y decime, no sé, más 1, qué sé yo.
Entonces, cuando uno lo mira a lo lejos, 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 uno lo que ve es que estas dos rectas van a ser siempre perpendiculares. No, No tampoco así. necesariamente se tiene que cruzar en la misma ordenada, digamos, que la... La pregunta está bien, y vos lo que me estás diciendo es, ¿cuál es el valor de intersección de estas rectas? Porque ahí acabas de adelantarte con algo que era lo que seguía. La recta perpendicular, ¿sí?, depende de varias cosas. ¿Por qué? Porque si yo acá pongo, le saco la ordenada al origen, se me va a desplazar el punto de corte. Lo mismo me pasaría si le saco la ordenada al origen a esta. Entonces, una cosa es interpretar el valor, o mejor dicho, reconocer cuando dos funciones lineales son perpendiculares o son paralelas. Eso es como una cosa. Para poder estudiar cuál es el valor de intersección de dos funciones, sí o sí hay que igualarlas, porque el agregarle la ordenada al origen a ambas funciones, mirá, agarré y puse, igual me fui a la mierda, no era necesario poner tanto, pero quiero decirte, sea el número que uno ponga, Sí. Va a modificar el punto de intersección, digamos. Exactamente. Y eso es bueno a la hora de hacer como una interpretación gráfica de las cosas. Uno dice, yo me puedo interpretar y puedo responder preguntas de si es perpendicular o paralela viendo únicamente la pendiente. Pero no puedo decir en qué valor se van a intersectar viendo únicamente la expresión de la función, porque tengo que hacer como una cuenta. ¿Vieron? Las cuentas que estamos haciendo en una función lineal es llevar lo que son las pendientes para un lado, la ordenada al origen a la otra, y después sumar las X con las X y dividir. Estamos haciendo ese tipo de actividad. Pero bueno, eso hay que hacerlo. Y ahí se calcula el valor de X. Entonces, que eso es un poco lo que, si yo les comparto la parte esta de las ecuaciones, en el ejercicio B es hallar si existe un corte entre estas rectas. X más 5 tercios, x2 igual a x sobre 3 menos 1. Entonces, la idea es lo mismo, es igualar las funciones y ver cuál es el valor de intersección. Esto es un poco para hacer álgebra con las expresiones. Bueno, de acá, con lo que es la clase de hoy, yo creo que estamos. Queda 1 minuto 30. Sí, queda 1 minuto 30 nada más. Bueno, vamos a conectarnos una vez más para cerrar algunas cosas y aprovechar si hay preguntas de las clases anteriores. Está bien, porque yo noté que ahí en los ejercicios de módulo algunos se hicieron quizá un quilombo, y si quieren preguntar algo, aprovechamos y vemos ahora. Dale.